Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. En este video vamos a dar una introducción acerca de las matrices. Vamos a hablar de lo que son las filas, las columnas, la matriz fila, la matriz columna, así como cómo identificar elementos dentro de la matriz. Además, vamos a hablar de las matrices triangulares superiores y triangulares inferiores. Así que quédense porque va a estar interesante. Entonces, bueno, cuando hablamos de matrices, hablamos de un arreglo de datos, una tabla de datos, podríamos decirlo así, que están acomodados más o menos de la siguiente manera. Tenemos unos, digamos, corchetes amplios en los cuales tenemos una cantidad de elementos. Vamos a proponer unos números. Vamos a suponer el 2, el 4, el 3 y el 1. Tenemos esos datos y esta ya podría ser una matriz. Vamos a llamarla la matriz A. Las matrices se caracterizan por tener filas y por tener columnas. Nosotros vamos a llamar columnas a estos de aquí. Es decir, tendríamos una columna y tendríamos dos columnas, una y dos. Pero también tenemos las llamadas filas, que serían agarrar los datos de esta manera así y de esta manera así. Entonces tendríamos la fila 1 y tendríamos acá la fila 2. Por lo cual podemos decir que la matriz A es una matriz de 2 por 2. Es decir, que tenemos dos filas y dos columnas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer referencia a cada uno de estos datos? Bueno, para hacer referencia a los datos vamos a llamar A y aquí vamos a tener un valor I y acá vamos a tener un valor J separados por una comilla. Esta I va a indicar las filas y esta J de aquí va a indicar la columna. Si nosotros escribiéramos o llamáramos a la A 2, 1, estaríamos llamando a la fila 2, es decir, 1, 2, estaríamos ubicados en esta fila, pero estaríamos llamando a la columna 1. Entonces estaríamos hablando a la columna 1, es decir, fila 2, columna 1, estaríamos llamando a este 3. Si en otro caso tuviéramos, por ejemplo, A1, 1, estaríamos llamando a la fila 1 y a la columna 1, es decir, estaríamos haciendo referencia a este número 2. Entonces ya tenemos una idea básica de qué es una matriz y cómo identificar su fila y su columna. Ahora, ¿qué es a lo que llaman una matriz fila? Una matriz fila entonces sería una matriz que tiene solamente una fila, pero tiene indeterminadas columnas. Una matriz que simplemente tiene una fila. Puede tener aquí, en este caso tiene 5 columnas, 5, pero puede tener más. Puede tener indeterminados, puede tener las columnas que sea. Pero la característica de la matriz fila es que la matriz fila solamente es de una fila. Si hablamos de una matriz columna, sería prácticamente lo mismo pero en columnas. Es decir, una matriz columna bien podría ser B igual, una matriz columna bien podría ser B igual a 0, 4, 9, 6. Por poner datos, ¿no? Al azar, nada más. ¿Qué pasa en esta? Esta sería una matriz columna, ¿por qué? Porque nada más tiene una columna, pero tiene en este caso 4 filas. Bien, repasando, la matriz fila es aquella que simple y sencillamente tiene una fila, pero tiene indeterminadas columnas, o puede tener 5, puede tener 1, puede tener 10. Pero una matriz columna es aquella que tiene solamente una columna, pero puede tener 1, 5 o 10 filas. Entonces, en este caso, y repasando lo que vimos acá, esta sería pues una matriz de 4 por 1, porque estamos hablando de 4 filas y una columna, y esta matriz sería una fila de 1 por 5, porque tiene una fila y 5 columnas. Bien, pero cuando hablamos de una matriz rectangular y cuando hablamos de una matriz cuadrada, bien, no es tan diferente. Una matriz cuadrada va a ser aquella que tenga la misma cantidad de filas como de columnas, y una matriz rectangular va a ser aquella cuando tenga filas y columnas con un número diferente. Entonces aquí tenemos una matriz cuadrada
¿Por qué es una matriz cuadrada y por qué sé que es una matriz cuadrada? Porque tenemos la misma cantidad de filas, 1, 2, 3, por la misma cantidad de columnas. Tenemos 1, 2, 3 columnas. 3 por 3. Al momento de que tenemos la misma cantidad de filas como de columnas, entonces estamos hablando de una matriz cuadrada. Pero ¿qué tal si tenemos el caso donde D es igual a... Si suponemos esos datos, nosotros veríamos que esta es una matriz rectangular. ¿Por qué sé que es una matriz rectangular? Bueno, en este caso vemos cómo tiene 3 filas. 1, 2, 3. Es una matriz de 3 por 2 columnas. Es una matriz de 3 por 2. Eso quiere decir que no tiene el mismo número de filas como de columnas. En este caso estaríamos hablando de una matriz rectangular. Bueno, ahora, ¿cuándo hablamos de una matriz triangular superior y cuándo hablamos de una matriz triangular inferior? Es muy sencillo. Entonces, en una matriz triangular inferior de dimensiones I por J, si I es menor que J, entonces el valor que va a tener A y J va a ser igual a 0. Suena un poco confuso, pero no es ni siquiera complicado. Vamos a suponer que tenemos esta matriz A que es de 3 por 3, es decir, es una matriz cuadrada. Eso ya lo podemos identificar. Ahora, si queremos hacerla una matriz triangular inferior, eso se va a lograr siempre y cuando se cumpla esta condición, es decir, que I sea menor que J. Cuando I sea menor que J, el valor que va a tener A y J va a ser 0. Vamos a analizar primero este lugar. Este lugar de aquí, que acabo de apuntar aquí, es el lugar A1,1. Entonces, ¿1 es menor que 1? No, 1 no es menor que 1, es igual. Entonces, ese no necesitamos hacerlo 0. Pasamos al siguiente. Este de aquí, este lugar de aquí sería el A1,2. El A1,2. 1 es menor que 2, sí, entonces este de aquí, para que esta fuera una matriz triangular inferior, nosotros aquí necesitamos tener un 0. Pasamos al siguiente lugar. Este lugar de aquí sería el lugar A1,3. 1 es menor que 3, sí, entonces este 5 no nos sirve aquí y tendríamos que poner un 0. Recuerden, estamos haciendo una matriz triangular inferior de una matriz dada. Este sería A2, 1, 2, 1 y 2 no es menor que 1. Esta sería A2, 2. Esta sería A2, 3. Este lugar de aquí es A2,3 y 2 sí es menor que 3. Entonces este no nos sirve este 11 y tendría que ser un 0. Si revisamos los demás casos vamos a ver cómo este lugar es el A3, 1 y 3 no es menor que 1. Este sería el lugar A3, 2 y 3 no es menor que 2. Y este sería el lugar A3, 3 y 3 no es menor que 3. Entonces aquí simplemente ya podríamos decir que esta ya es una matriz triangular, una matriz triangular inferior. Ya que se explicó cómo sale una matriz triangular inferior, lo que les voy a decir rápidamente para que la identifiquen a la primera es, si la diagonal, ustedes marcan la diagonal aquí, desde un extremo a otro, vemos que tenemos una diagonal de 1, 9 y 19. Bueno, arriba de esa diagonal todo tiene que ser 0. Y aquí se cumple, arriba de esta diagonal todos son 0, entonces esta es una matriz triangular inferior. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar cuando tengamos o estemos frente a una matriz triangular superior? ¿Ok? Una matriz triangular superior es igual que la inferior, nada más que ahora los ceros van a estar en la parte de abajo. Y sigue esta condición. Si I es mayor a J, entonces A y J va a ser 0. Entonces, si queremos transformar esta matriz a una matriz triangular superior, lo que necesitamos hacer es seguir esta condición. Entonces, nosotros ya aprendimos a identificar rápido que este sería el A11. Este elemento de aquí sería el A11 y 1 no es mayor que 1, entonces ese no lo vamos a cambiar. Luego seguiríamos al A12.
1 es mayor que 2, no. Pasaríamos al A13. A13, 1 es mayor a 3, no. Entonces no lo vamos a cambiar. Pasamos a la siguiente fila. Esta sería la fila 2. Sería A21. 2 es mayor que 1, sí. Entonces este de aquí tendríamos que poner un 0. Este sería el elemento de la matriz A22 y 2 no es mayor que 2. Pasamos al siguiente. Este sería el elemento A23 y 2 no es mayor a 3. Este sería el elemento A31, entonces este sí tiene que ser 0. Este, al ser el elemento A31, 3 es mayor a 1, entonces este tiene que ser 0. Y también este se va a tener que hacer 0, porque este sería el espacio A32 y 3 es mayor a 2. Entonces, para identificar rápidamente y como un tip, para identificar las matrices triangulares superiores, van a ser todas aquellas que en su diagonal, si nosotros marcamos aquí la diagonal, tenemos esta diagonal de aquí, abajo de esa diagonal todos tienen que ser 0. Espero que les haya servido esta introducción a las matrices. Está bastante amplio y está bastante conciso cada uno de los puntos. Cuando nosotros tenemos una matriz con elementos I y J, nosotros ya vamos a saber que esta I va a hablar de fila y esta J va a hablar de la columna. Entonces ya podemos identificar elementos dentro de una matriz. La matriz fila es aquella que tiene una fila y indeterminadas columnas o una o 5 las que sean. La matriz columna va a ser aquella que nada más tiene una columna, pero puede tener diferente cantidad de filas. Luego, una matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Una matriz rectangular es aquella que tiene un número diferente de filas y de columnas. Y también vimos que la matriz triangular superior es aquella que tiene todos los de su diagonal, todos los elementos de abajo ceros, y la matriz triangular inferior es aquella que de su diagonal todos los elementos arriba son 0. Entonces espero que les haya gustado este video. De ser así, les encargo por favor que le den like y saben que se pueden suscribir al canal. Chequen los demás videos en la lista de reproducciones de mi canal porque hay bastante contenido. Sin más por el momento me despido, que tengan un gran día, muchas gracias.